¿Sabías que el miedo número uno que tienen las personas es el de hablar en público? Bien, pues el día de hoy ponte cómodo porque quiero compartirte varias recomendaciones sobre cómo podemos enfrentar este gran miedo que tienen las personas, que es el de hablar en público. Límite Cero, un espacio para el análisis de los desafíos del día a día en el contexto profesional. Se hizo precisamente un estudio para poder identificar cuáles son los miedos más comunes que tienen las personas. La verdad te quiero compartir que a mí me impactó muchísimo que este sea el miedo más grande, porque inclusive supera el miedo a la muerte, el miedo a las arañas, el miedo a encontrarte una tarántula en tu almohada cuando llegas en la noche a dormir. Y bueno, seguramente muchos de nosotros hemos experimentado en diversas ocasiones esas palpitaciones tremendas o esa sudoración, ese parpadeo constante, o a veces hay personas a las que literal se les corta la voz, se les va la voz, o que tal vez estuvieron preparando su presentación y son tan grandes los nervios que literal como blackout, ¡pas!, se les olvida todo. Así es que tomemos en cuenta que esto es algo bastante común y que sí hay formas en las cuales vamos a poder mejorar, vamos a poder dominarlo como todo lo que es una habilidad y que nos va a servir muchísimo, nos va a servir muchísimo para tanto cuestiones profesionales como, por supuesto, personales. Así es que vayan tomando nota de todo lo que vamos a comentar a continuación para ver, bueno, con cuál de estas causas nos identificamos para hablar ante diversos públicos. Y bueno, yo hoy te voy a compartir algunas claves interesantes para poder dominarlo de una manera increíble. Vamos a escuchar a continuación algunas experiencias, vivencias, percepciones de personas que, por supuesto, han experimentado este miedo a hablar en público. Hola, soy Cassandra y tengo miedo de hablar en público porque el hecho de que las personas me vean mientras voy a explicar algo hace que todo se me olvide. Hola Coca, yo soy Marco Antonio y pues yo confieso que el hablar en público no me da miedo, a menos de que tenga que hablar en inglés. En ocasiones incluso aunque me prepare, me pone nervioso. Hola Coca, soy Margo y pues te confieso que tengo dificultades al hablar en público, sobre todo porque siento presión por parte de las personas que me escuchan y hace que se me olvide lo que tengo que decir. Me pongo muy nerviosa, tiemblo y a veces hasta se me corta la respiración. Siento este estrés antes y durante mis presentaciones, a veces también después. No es un momento muy agradable y ahora solo la idea de hablar en público me causa gran conflicto. Hola Coca, mi nombre es Susel y a mí el que me da miedo en hablar en público es porque me da miedo hacer el ridículo. Otra es que se me olvide el tema cuando estoy exponiéndolo. Y la otra es que no pueda transmitirle la información correcta a la gente. Hola Coca, soy Ricardo Santiago y uno de mis miedos es hablar en público porque tengo un problema del habla. A veces me cuestiono antes de hablar para poder intentar cambiar las palabras por sinónimos, lo cual a veces me dificulta la comunicación al tartamudear o al estar nervioso, ¿no? Y bien, como hemos escuchado, esto tiene que ver con un término que es la glosofobia, que proviene de gloso, que tiene que ver con lengua, y fobia con miedo, con una emoción muy exagerada, que precisamente pues es algo que experimentan muchísimas personas. Así es que, como vemos, esto es algo que definitivamente vamos a poder mejorar. Seguramente han escuchado esta frase que dice, el que expone, se expone. Y sí, ciertamente, una de las razones por las cuales sentimos este temor a hablar en público o en algunos casos este pánico escénico
Pues es porque tiene que ver con que nos sentimos expuestos, nos sentimos vistos, nos sentimos vulnerables. A continuación quisiera compartirte algunas de las razones más comunes que existen. Hay, por supuesto, factores internos y factores externos. Por ejemplo, los factores externos pues, no dependen de nosotros. Muchas veces el miedo puede venir porque a lo mejor hay un público muy específico o la cantidad de personas o el tipo de público que tenemos o tal vez el ambiente. Estos muchas veces son factores que pues no están en nuestro control y que pueden ser un factor importante para sentirnos ansiosos o nerviosos. Pero hay otros que sí son los que dependen de nosotros, que son los factores internos. Estos, claro que sí están en nuestras manos. Por ejemplo, el primero de ellos tiene que ver con nuestra autoconfianza, con esa seguridad que nosotros tenemos o no al momento de pararnos frente a otras personas. En este caso, definitivamente es algo que podemos trabajar. Pero sí, es muy común que tengamos a veces esta inseguridad al pararnos frente a público. Otro miedo muy grande que tienen muchas personas es el miedo al ridículo, es el miedo a que se me olvide lo que voy a decir, es el miedo a que me hagan unas preguntas muy difíciles o que me cuestionen. Entonces, tomemos en cuenta que muchos de estos factores tienen que ver con nuestra propia percepción de cómo vamos a reaccionar o de lo bien que dominamos un tema o de lo preparados que estemos. Hablar en público simplemente tiene que ver con hablar de una persona, con una persona o más. No necesariamente tengo que tener frente a mí a cientos de personas. A veces hay ciertos públicos que puede ser tu jefe, que puede ser una persona en específico, la que te imponga muchísimo para poder expresarte. Yo te quiero compartir, por ejemplo, a mí lo que me pone en jaque en presentaciones, porque sí, también yo he llegado a sentir este temor con todo y que todo el tiempo estoy hablando ante públicos. Es muy bueno identificar a qué le tenemos miedo. En mi caso, por ejemplo, muchas veces tiene que ver con la cuestión tecnológica, es decir, con que a lo mejor se me pueda caer la red, con que el internet no esté jalando bien, o por ejemplo, que mi computadora, mi presentación no sea compatible y entonces no se pueda proyectar. Esas son cuestiones que a mí me imponen muchísimo. Por supuesto, también otro tipo de escenarios tienen que ver con el público al que me voy a dirigir. A veces hablar, exponer o dar una capacitación en otro idioma, pues claro que también a mí en muchas ocasiones sí me hace prepararme el triple para poder sentirme con muchísima seguridad. Así es que es interesante que puedas reflexionar e identifiques, bueno, a ti, ¿qué es lo que te pone nervioso? ¿Qué es aquello que de alguna forma te puede hacer titubear durante alguna presentación, plática o comunicación que vayas a tener? Es muy importante siempre identificar cuál es tu miedo, qué es lo que te pone ansioso para que entonces lo puedas prevenir y lo puedas resolver. Si te está gustando este episodio del podcast Límite Cero, entonces no olvides darle like y seguirnos para que no te pierdas los nuevos episodios. Primero que nada, quiero recomendarte 2 libros muy interesantes. El primero de ellos se llama El camino fácil y rápido para hablar en público, de Dale Carnegie. Es un libro muy interesante que te da claves muy sencillas para poder dominar esto. Y el segundo es Palabras que venden y es de Phil Jones, muy interesante también. Son palabras clave que nos pueden abrir la puerta en todo tipo de situaciones. Es un libro muy concreto que vale la pena que le eches una mirada. Bien, espero que estés muy cómodo escuchando este podcast y lo que quisiera pedirte a continuación es que tomes notas de estos
3 básicos, 3 claves importantísimas para poder hablar en público con impacto. La primera de ellas tiene que ver con prepárate, prepárate, prepárate. Se dice que el 80% del éxito para hablar en público depende de tu preparación. Y nada más déjame decirte que hasta la improvisación se prepara, sí, así como lo escuchas. Entonces, en este caso, cuando tú tengas cualquier tipo de comunicación, presentación, junta, informe, lo que sea, prepárate, prepárate, prepárate. Estudia muy bien de qué vas a hablar, etcétera. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, te tocaba exponer con tu equipo? ¿Y qué pasaba cuando iban todos muy bien preparados, no? Te parabas y hasta, bueno, fluías con el tema y hablabas con toda seguridad. Pero ¿qué pasaba si la verdad no habías estudiado muy bien y te iban a preguntar o ibas a exponer? Era realmente algo que te podía poner con un estrés terrible. Así es que te puedo asegurar que si tú te preparas, esto te va a dar muchísima seguridad. Vas a tener plan A, plan B, plan C, y esto va a ser maravilloso. ¿Por qué digo que hasta la improvisación se prepara? Porque claro que a veces vamos a tener que improvisar, pero cuando tú sigues una preparación y has estado practicando, 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 el día que te toque improvisar va a ser mucho más sencillo. El segundo punto, la segunda clave que quisiera compartirte, tiene que ver con los 3 pilares para poder diseñar cualquier tipo de mensaje, que son tema, auditorio y propósito. Es decir, es muy importante que previo a que tú vayas a tener una exposición, plática o lo que sea, es importante que delimites muy bien sobre qué vas a hablar, cuál va a ser tu tema. ¿Para qué? Para que no te vayas a salir del tema. Es muy fácil en la comunicación o en la interacción empezar a hablar de otras cosas. Por lo tanto, yo te sugiero que delimites muy bien y seas muy específico sobre qué tema es el que vas a estar abordando. Por otro lado, conocer muy, pero muy bien a tu público, es decir, saber quiénes son, qué edades tienen, cuáles son sus deseos, sus motivaciones, sus retos, porque esta es la forma en la que vamos a poder llegar, en la que vamos a poder, pues, conectar con los públicos, y no importa qué tan diversos sean, pero sí es importante que tú sepas a quiénes les vas a hablar y que sobre todo detectes esa necesidad que tiene tu público para que sea como musiquita en sus oídos cuando les hables en su propio idioma. Y bueno, el tercer pilar es el propósito que tú quieres lograr. O sea, ¿para qué estás ahí? ¿Qué es lo que tú deseas compartir? ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema del propósito? Porque básicamente, cuando tú te planteas un objetivo, esa es la forma en la que, como un checklist, vas a identificar si lo lograste. Y tu objetivo es el que va a poner ese hilito conductor en toda tu conversación, en toda tu comunicación. Entonces, recuerda preparar siempre estos 3 puntos que son de qué voy a hablar, a quién y para qué, porque van a ser como una guía. Una vez que ya preparamos todo lo anterior, no queda más que aprender a relajarnos, saber respirar, hacer inhalaciones profundas y de esta forma empezar a practicar. Esto como todo, como toda habilidad, es algo que tenemos que poner en práctica porque si no se olvida. En la medida en la que vamos practicando, vamos a ir perdiendo el miedo, nos vamos a ir soltando cada vez más y nos vamos a empoderar y nos va a dar muchísima seguridad. Así es que, bueno, pues sigamos estos tres puntos importantes para que poco a poco vayamos desarrollando más y más y más nuestra habilidad para hablar en público. Y como hemos visto, todos sin excepción podemos desarrollar esta habilidad con una buena dosis de preparación,
de técnica y de práctica, es algo que se puede lograr. Por eso se dice que es el arte de hablar en público, porque como todo arte, necesitamos de una buena técnica, una buena práctica y un buen maestro. Así es que si nosotros complementamos estos 3 elementos, vamos a poder desarrollar este arte. Y la siguiente vez que tengas una presentación o que tengas que comunicarte, en lugar de salir corriendo, ver para abajo o no decir nada, estoy segura que vas a poder levantar la mano y vas a poder decir, bueno, ahora yo quiero hablar en público. Nos gustaría mucho saber tu opinión sobre el tema del episodio de hoy. Deja un comentario y compártelo con tus amigos. Y recuerda que no hay límite para mejorar cada día. Hasta pronto.